Autoridad Coordinada Federal exclusivamente cuando está aplicando el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, únicamente por esas actuaciones. Y recientemente, pues también somos competentes para conocer del procedimiento administrativo de ejecución que ya tiene facultado como atribución la Procuraduría de Protección al Consumidor por el cobro de aquellas multas que imponga esa Procuraduría. Pues nosotros sí somos competentes exclusivamente por lo que hace al procedimiento administrativo de ejecución, no así por lo que hace al origen, que serían estas multas administrativas. Adicionalmente, también tenemos competencia para todos aquellos actos de personas físicas o morales que realizan funciones como auxiliares del fisco federal en la emisión de comprobantes fiscales digitales, o bien en aquellos donde, pues, por virtud de sus obligaciones con base en las diversas leyes fiscales federales, pues tienen que hacer alguna retención. Asimismo, pues nuestros servicios que normalmente prestamos aquí en la delegación del Estado de Yucatán, pues son la asesoría y la consulta especializada. Es nuestro primer contacto, nuestro primer acercamiento con el contribuyente, donde pues analizamos la situación, la problemática, la duda, el comentario, la orientación que ese contribuyente nos exponga. Es algo muy básico. Realmente únicamente pues nos hacen la pregunta, la duda, o bien ya cuando traen alguna problemática, pues también entramos a dictaminar el asunto. Contamos con contadores especializados, abogados especializados exclusivamente en materia fiscal federal, en donde, bueno, pues se le hace un traje a la medida a ese contribuyente que puede allegarse a nuestro servicio a través, pues, de los propios contribuyentes, que son, pues, los principales asesores, en este caso el contribuyente, o bien de forma directa cuando acuden con nosotros los propios contribuyentes. En el caso de que ya haya alguna problemática, alguna violación de algún derecho fundamental de ese contribuyente, también les prestamos el servicio de quejas y reclamaciones, donde es una conciliación que hacemos a efecto de, pues, persuadir a esa autoridad de que deje de cometer esa violación, o bien restituya a ese contribuyente en el goce de sus derechos. También contamos con el área de representación legal, donde ya nos constituimos como abogados defensores de ese contribuyente y procedemos a la presentación, seguimiento, hasta su total resolución de todos los medios de defensa, pues hasta la última instancia, que en este caso sería el amparo. Y asimismo también contamos con el servicio de acuerdos conclusivos, que es donde fungimos básicamente como árbitros conciliadores entre la autoridad fiscal federal y el contribuyente que está siendo objeto del ejercicio de facultades de comprobación. ¿Para qué? Para que pague lo justo el contribuyente, si es que tiene algo que pagar, si efectivamente hubo alguna omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, pues a través de este servicio pueda regularizar su situación y así, de esta forma, evitar la posible emisión de un crédito fiscal, que en muchas ocasiones pues son créditos fiscales impagables y que vienen a poner en más problemas al contribuyente, inclusive pues en riesgo de pues no tan solo su patrimonio, sino también actualmente pues ya su libertad. En ese sentido, pues son básicamente los servicios que tenemos en esta Procuraduría. Ahora bien, retomando nuestro tema que nos atañe esta noche, tenemos como antecedente que, bueno, esto no es una situación o un régimen que haya, pues se haya incluido por parte de nuestros legisladores directamente, sino esto viene pues derivado de presiones o de sugerencias a nivel internacional, como parte de las relaciones económicas que tiene nuestro país con el resto de la comunidad internacional. Pues pertenecemos nosotros a la OSDE y al G20.
En este sentido, pues estos países miembros y no miembros pues realizan varias reuniones a nivel nacional, internacional, a efecto de determinar aquellas situaciones que están moviéndose constantemente con los contribuyentes a nivel internacional. Ya hay varios tratados internacionales para evitar la doble tributación en 2 o más países, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues ahora lo que están analizando estas organizaciones internacionales es las distintas acciones que hacen los diversos contribuyentes a nivel internacional, pues a efecto de evitar el cobro de impuestos y desafortunadamente, pues con ello lacerar pues la adecuada economía de un determinado país. Entonces, a efecto de evitar estas circunstancias, pues surge el famoso Plan BEPS, que no es otra cosa más que acciones a efecto de determinar estas acciones u omisiones que están realizando todos estos contribuyentes a nivel internacional. Y es así que el 5 de octubre de 2015, pues se emiten estas principales estándares o recomendaciones para que todos los países miembros a nivel internacional pues empiecen a homologar o a incluir en su legislación nacional pues este tipo de obligaciones. Y es así que la acción la acción 1 de este BEPS pues es tendente a abordar estos retos de la economía digital. Como es de nuestro conocimiento, pues ya con la implementación del Internet y más aún en la plena pandemia que estamos padeciendo a nivel internacional en este año, desafortunadamente, para cuestiones pues sanitarias, pues se ha visto restringida bastantes aspectos de la economía como tradicionalmente lo estábamos realizando. Sin embargo, bueno, pues se da un auge o un mayor uso a las compras digitales o el comercio digital, y es por eso que pues de ahí surgen todas estas obligaciones o acciones a efecto de que nuestro país también incorpore a su legislación nacional pues estas obligaciones a cargo de estos contribuyentes que pues en su mayoría son de origen internacional. Este plan BEPS, como les comentaba, pues es un grupo de expertos que pues a nivel internacional establecen principios fiscales aplicables al comercio electrónico a efecto de fomentar el principio de neutralidad, que consiste en tratar de ser equitativos entre las distintas formas del comercio electrónico contra el comercio convencional o tradicional. Es decir, es venir a poner las reglas y el piso parejo entre pues esos comercios que originalmente pues todos conocíamos de forma tradicional, que acudíamos a la tienda, al expendio, a realizar la compra, con el comercio pues ya ahora a través de internet, a través de los medios digitales, de las plataformas, donde pues estos contribuyentes pues no estaban realizando ningún pago de ningún impuesto. Es así que bueno, pues se implementa un mecanismo desde la resolución miscelánea fiscal para 2019 a efecto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas y para que la autoridad fiscal pues pudiera recaudar estos impuestos. En este sentido, en la ley del IVA en 2018, que es la segunda fuente de ingresos tributarios en México, según datos del INEGI, señala que el comercio electrónico pues, es equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto. Asimismo, que la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores no residentes en el país genera pues una competencia desigual para los proveedores nacionales de servicios digitales, dado que estos sí están obligados a trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados a los consumidores nacionales. Es decir, evidentemente, pues ahí estaba en desventaja quienes sí tienen un establecimiento ya
de forma tradicional en nuestro país, tienen la obligación de retener y enterar este impuesto al valor agregado. Y por su parte, pues las plataformas tecnológicas, pues no había forma de pues detectarlas y de hacer este cobro de este impuesto que, como ya lo menciona el INEGI, pues es un impuesto que realmente sí tiene un alto porcentaje de recaudación a efecto de nuestro presupuesto, ¿verdad? Más de 50 países se han establecido estas medidas tributarias, incluyendo países miembros y no miembros a estas recomendaciones de la OCDE, a efecto de pues gravar esa economía digital por lo que hace al impuesto al valor agregado. En el contexto fiscal de América Latina y el Caribe, 3 de los 16 países analizados aplican el IVA a los servicios digitales, como es Argentina, Colombia y Uruguay. Es decir, con esto, pues lo único que venimos a corroborar es que no es que se estén implementando nuevos impuestos, que sea pues una creación del Congreso de nuestro país, ¿no? Simplemente se atendió a sugerencias de este organismo internacional. Otros datos interesantes que tenemos aquí, por ejemplo, es que en México el comercio electrónico pues ha crecido más del 400% en los últimos 6 años, e insisto, y con la situación de la pandemia que estamos viviendo, pues esto evidentemente se ha incrementado. Este crecimiento ha logrado posicionar a México como uno de los principales en América Latina, pasando del lugar 35 al lugar 19 dentro del ranking mundial. 6 de cada 10 compradores mexicanos realizan compras a sitios de internet o aplicaciones extranjeras. El estudio del comercio electrónico en México para 2018, realizado por la Asociación de Internet, indica que a junio de 2018 este tipo de negocios tiene un valor de 467 mil millones de dólares. Es decir, pues sí es un buen ingreso para efectos del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, que es lo que básicamente va a generar este comercio digital. ¿Qué es lo que paga el impuesto al valor agregado? Pues se consideran servicios digitales los que se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, siempre que se cobre una contraprestación. Descarga o acceso a imágenes, texto, audio, videos, juegos, contenidos multimedia, visualización de noticias, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos u otros contenidos multimedia. Asimismo, se excluyen de este impuesto expresamente como servicios digitales la descarga o acceso a libros, periódicos y revistas electrónicas. Los servicios de intermediación entre terceros que sean oferentes de bienes y servicios, a menos que tengan por objeto pues, la enajenación de muebles usados, no les es aplicable este impuesto. Los clubes en líneas de páginas de citas, la enseñanza a distancia de test o ejercicios, esos sí están grabados. En este sentido, pues tenemos a las plataformas digitales o las aplicaciones como los intermediarios entre la persona física que ofrece el bien o el servicio y el receptor, que es el que finalmente va a recibir ese servicio. Y existe pues la generación de dos impuestos, que es básicamente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que la plataforma va a tener la obligación de hacer esa retención en cada operación en la cual sea intermediaria. Es importante que, como lo indiqué al inicio, pues no se trata de una nueva carga fiscal o un nuevo impuesto para los consumidores de servicios digitales de los que va a ser objeto este tratamiento, ya que pues se debe soportar la carga fiscal en su carácter de importadores, pero dada la debilidad administrativa y de control para el pago de este impuesto, se hace necesario que el proveedor sea quien lleve a cabo el traslado y cobro del impuesto al valor agregado a sus clientes.
y que sea por su conducto como se obtenga la recaudación de este gravamen. La carga fiscal del impuesto al valor agregado a los servicios digitales que recaerá en el consumidor final, y cuando los servicios mencionados sean adquiridos por empresas, el efecto económico es neutral, toda vez que el IVA que le sea trasladado por el proveedor de servicios digitales será acreditable contra el IVA causado por la empresa en el mismo mes. En este caso, el receptor se considerará del servicio digital como importación. Esto para efectos de pagar el impuesto al valor agregado, y el artículo es el 18-1 de la ley del IVA. Asimismo, estos servicios digitales, como les comentaba, pues inició este régimen, esta implementación, más bien, digámoslo así, de este régimen de plataformas digitales, pues el 1 de junio de este año. Grava realmente, o genera más bien, estos dos impuestos. Por un lado, la ley del impuesto sobre la renta, que grava principalmente por los ingresos. Por el otro, la ley del IVA, que grava el consumo. Por parte de la ley del impuesto sobre la renta, pues los ingresos los grava de las personas físicas que enajenen bienes y presten servicios, incluidos el servicio de hospedaje. Por parte de la ley del IVA, grava los servicios de intermediación entre las personas oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Esto a través del uso de Internet o mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares. Y se proporcionan mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet. Es así que las obligaciones fiscales del intermediario en estos servicios digitales son inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes como personas retenedoras y tramitar su firma electrónica, designar ante el Servicio de Administración Tributaria un representante legal, proporcionar un domicilio fiscal en México para el debido cumplimiento y control de sus obligaciones, hacer público el precio en que se oferten sus bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, separando de forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado, emitir y enviar vía electrónica los comprobantes fiscales que amparen el pago de las contraprestaciones cuando lo solicite el receptor, o expedir el comprobante a la persona física a la que se le hubiera efectuado la retención, enterar la retención realizada mediante la declaración mensual electrónica y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria información de sus clientes, tales como el RFC, CURP, domicilio fiscal, institución financiera y clave interbancaria en la que se reciben los depósitos, montos de las operaciones celebradas con la intermediación, dirección del inmueble, solo en el caso de servicios de hospedaje. Todo esto evidentemente pues a efecto de facilitarle a la autoridad fiscal la fiscalización de todas estas operaciones. Es información trascendental e importante a efecto de que la autoridad pueda realizar la verificación de este tipo de, la fiscalización más bien de este tipo de operaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de las personas físicas tratándose del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado? Pues tenemos al intermediario, que es la plataforma o la aplicación como retenedor. Existe un comprobante de pago digital por la plataforma que va a amparar esa retención tanto del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta puede ser una retención provisional o bien definitiva. Más adelante veremos en qué casos puede ejercerse esta opción. Y tratándose del impuesto al valor agregado, pues es simplemente definitiva por la naturaleza de este impuesto. El oferente como persona física pues, se le puede dar a través de un transporte terrestre de pasajeros, entrega de bienes, hospedaje, enajenación de bienes y prestación de servicio. Esto es básicamente pues los distintos, tanto el intermediario como la persona oferente y la que va a disfrutar en definitiva de ese servicio o de esa enajenación de bienes, y el intermediario como es la plataforma. Asimismo, se prevé ya actualmente pues un aviso de actualización de actividades económicas. Ya está habilitado, inclusive hay un micrositio ya en la página del Servicio de Administración Tributaria en Internet,
donde podemos encontrar este régimen de plataformas digitales a efecto de dar de alta a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos de, de estos actos, darse de alta, o bien si tienen algún otro régimen y quieren iniciar la actividad en este régimen, pues simplemente presentar su aviso de actualización de actividades económicas. Ahora bien, para efectos de las obligaciones del impuesto sobre la renta, básicamente tenemos lo siguiente. Tratándose de pagos provisionales, la persona física tendrá que hacer la declaración provisional de impuestos federales, donde deberá de incluir todos los ingresos. Puede deducir gastos y deducciones personales únicamente en la declaración anual. Puede acreditar el impuesto sobre la renta retenido por la plataforma y en este caso, bueno, en abril de cada año, en abril 2021, pues deberá de presentar su declaración anual. Esto es obligatorio. Sin embargo, hay estas dos opciones. Tratándose de pagos definitivos, estas personas que únicamente tengan ingresos por plataformas digitales y además tengan ingresos por sueldos e intereses, en este caso el retenedor pues va a ser quien presente esa declaración de pago de retenciones para plataformas tecnológicas. Va a existir un ISR retenido que se va a considerar pago definitivo y la persona física no va a presentar esa declaración anual por los ingresos obtenidos. En el segundo supuesto, tratándose de la misma forma de ingresos provenientes de plataformas digitales y directos del usuario, así como sueldos e intereses, el retenedor va a presentar la declaración de pago de retenciones para plataformas digitales. El ISR se considera pago definitivo y la persona física deberá de presentar la declaración de pago definitivo del impuesto sobre la renta, personas físicas, plataformas tecnológicas, donde incluirá los ingresos percibidos por plataformas digitales y los directos. No puede deducir gastos, acreditará el impuesto sobre la renta retenido, calculando y aplicando las tasas a que se refiere el artículo 113A. El impuesto pagado pues se considera definitivo y no presentará declaración anual. En ambos casos, en el 1 y el 2, es optativo siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio no rebasen de los 300,000 pesos anuales y únicamente tenga ingresos por plataformas digitales, sueldos e intereses. Esos son los requisitos para que se ubique en esta opción y puedan considerarse esos pagos definitivos. Ahora bien, la tasa de retención del impuesto sobre la renta está determinada en el artículo 113 y hace la siguiente distinción. Va a determinarse de acuerdo al monto total mensual. Y, en el caso de servicio de prestación de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes, prestación de servicios o enajenación de prestación de servicios. Y va desde un ingreso de 5,500 pesos mensuales con una tasa de retención del 2% hasta más de los 21,000 pesos y es una tasa del 8% mensual, es decir, dependiendo el ingreso mensual del contribuyente, va a ubicarse en la tasa que le corresponda. A efecto de prestación de servicios de hospedaje, va desde 5,000 pesos mensuales con una tasa de retención del 2% y hasta los 35,000 pesos, donde ya le aplica una tasa de retención del 10%. Para efectos de la enajenación de bienes y prestación de servicios, tenemos un ingreso que va desde los 1,500 con una tasa del 0.4% de retención hasta los más de 100,000 pesos con una tasa de retención del 5.4%. Esto es para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora bien, a efecto de calcular las retenciones sobre los ingresos diarios, existe esta regla, la 12.2.6, que establece la opción de hacer esa división
del total de lo que establece el ingreso mensual dividido sobre los 30.4 para sacar el ingreso diario, y ese ingreso diario multiplicarlo por el número de días a los que se quiera llevar, ya sea 5 días, 7 días o 15 días, dependiendo la situación del contribuyente, y sacar esa retención por periodos de forma diaria y no así pues de forma mensual. Y las siguientes tablas son estas, miren, va hasta, perdón, 180.92 con una retención del 2% y más de 690.79 hasta el 8%, y esto es un monto diario del ingreso. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje, inicia desde 164.47 pesos diarios con una tasa de retención del 2% y más de 1.151.32 va a tener una tasa de retención diaria del 10%. Tratándose de la enajenación de bienes y prestación de servicios, va de un ingreso de 49.34 pesos diarios, que le corresponde a una tasa del 0.40%, hasta los más de 3.289.47 le va a corresponder una tasa del 5.40% para efectos de la retención de forma diaria. Asimismo, tenemos estas reglas a considerar, la 12.2.6, que es en el caso de que se efectúen retenciones por periodos distintos al diario, se va a dividir el monto del ingreso mensual que corresponda a las tablas establecidas en el artículo 113, fracciones primera, segunda y tercera de la ley del impuesto sobre la renta entre 30.4, y el resultado se multiplicará por el número de días del periodo, que es lo que habíamos comentado. Para efectos de pagos provisionales está esta regla, la 12.3.12, en la que se establece que estas personas físicas con actividades empresariales que tengan ingresos mediante plataformas digitales por los ingresos que reciban directamente de los adquirentes de los bienes o servicios, que no opten por considerar como pago definitivo las retenciones que les realicen de estas plataformas tecnológicas, tienen que presentar el pago provisional del impuesto sobre la renta a través de la declaración provisional o definitiva de impuestos federales a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago. Por su parte, la regla 12.3.13, relativa a pagos definitivos, establece que las personas físicas con actividad empresarial que obtengan ingresos mediante plataformas digitales, que hayan optado por considerar pagos definitivas las retenciones del impuesto sobre la renta que les efectúen las plataformas tecnológicas por los ingresos recibidos directamente de los adquirentes de los bienes o servicios, deberán presentar el pago definitivo a través de la declaración de pago definitivo de impuesto sobre la renta a personas físicas a más tardar del día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago. En estos casos, de personas físicas que dejen de ubicarse en los supuestos a que se refieren estas disposiciones, es decir, que excedan de los 300,000 pesos o obtengan ingresos diversos a sueldos y salarios e intereses, deberán de dejar de aplicar a partir del ejercicio inmediato siguiente, aquel en que dejen de reunir estos requisitos, para considerarse como pago definitivo la retención que les efectúe la plataforma tecnológica, o en su caso que efectúen los ingresos percibidos directamente. Esto en razón de que la mayoría de los pagos que se realizan, pues los tiene registrados la plataforma, y la plataforma es la que tiene la obligación de hacer esa retención. Sin embargo, sabemos que no todos los servicios se hacen con el pago a través de la aplicación o de la plataforma. Hay ocasiones en que se le hace el pago directamente al intermediario. En este caso, bueno, pues el intermediario tendrá que presentar la declaración correspondiente a esos ingresos o cobros que haya realizado de forma directa al usuario final.
para poner un ejemplo aquí en contexto, tenemos un servicio de transporte de entrega de bienes donde el contribuyente, en este caso se llama Fernando, no optó por la facilidad. En este caso, sus ingresos que percibió a través de plataformas digitales fue en cantidad de 10,000 pesos y de acuerdo a la tasa de retención que vimos hace unos momentos, pues le corresponde un 3%, de lo cual tenemos un ISR retenido por parte de la plataforma de 300 pesos. En este caso, este contribuyente presenta su declaración provisional de impuestos federales. Este pago provisional lo acredita el impuesto sobre la renta retenido por la plataforma y el cálculo provisional se realiza con base en la tasa de retención y en abril del 2021 deberá de presentar su declaración anual a donde podrá aplicar deducciones autorizadas y personales. En el siguiente ejemplo, mismo servicio de transporte terrestre y entrega de bienes. En el caso de la contribuyente Alejandra, sí presentó su aviso, tuvo ingresos únicos percibidos por plataformas digitales en cantidad de 20,000 pesos. Le corresponde, de conformidad con la tabla que vimos hace unos momentos, una retención del 4%, lo que equivale a 800 pesos. El retenedor es quien va a presentar esa declaración de pago de retenciones para los ingresos obtenidos por plataformas tecnológicas y en este caso pues se considera pago definitivo ese impuesto sobre la renta retenido y la persona física está relevada de la presentación de la declaración anual. En el caso 3, igual en el mismo servicio de transporte terrestre, el contribuyente Diego sí presenta su aviso, tiene ingresos por plataformas digitales en cantidad de 30,000 pesos, le corresponde una tasa de retención del 8%. En este caso, el impuesto sobre la renta que se le retuvo por parte de la plataforma fue de 2,400. Sin embargo, aquí tenemos que él cobró ingresos de forma directa por la cantidad de 1,000 pesos. En este caso, la plataforma es la que va a presentar esa declaración de las retenciones que le realizó por concepto de los 30,000 pesos y él tendrá que presentar de forma provisional su declaración en el cual pues deberá de incluir los ingresos de la plataforma digital y los que cobró de forma directa. No puede deducir gastos, sí puede acreditar el impuesto sobre la renta retenido y deberá de calcular el impuesto aplicando las tasas. Asimismo, el impuesto pagado se considera definitivo y no va a presentar su declaración anual. Las obligaciones ahora bien para efectos del impuesto al valor agregado serían las siguientes o quedan de la siguiente forma. Miren, en el caso, la plataforma como intermediario hace las veces de retenedor, es la que va a emitir el comprobante del cobro de esta plataforma, donde va a amparar esa retención por el concepto del impuesto al valor agregado y en este caso es definitiva. Aquí se me pasó a hacerles el comentario que en el momento en que se origine este primer acto es cuando el contribuyente tiene la obligación de, si cumple con los requisitos para ejercer la opción, presentar su aviso correspondiente a través de un caso de aclaración o bien utilizando esta retención definitiva plataforma, que es la opción que le va a dar a efecto de ejercer esa opción, pero debe de ser dentro de los 30 días siguientes a que se haya generado este primer supuesto o hecho. A su vez, el oferente como persona física, pues es el que recibe el transporte terrestre de pasajeros, entrega del bien, el hospedaje o la enajenación de bienes y prestaciones. Esto es para efectos del IVA. En el caso de pagos definitivos, la persona física tiene que presentar su declaración mensual de impuestos federales, donde va a acreditar y disminuir el impuesto al valor agregado de los gastos e inversiones
considera la retención de IVA y lo acredita y presenta su declaración informativa. Esto es obligatorio. Ahora bien, de forma optativa, para el caso de que haya tenido ingresos por plataformas digitales, pero además tenga ingresos por sueldos e intereses, el retenedor es el que va a hacer la declaración del pago de las retenciones por las cuales tuvo esa plataforma, esa retención. El IVA retenido pues, se considera un pago definitivo. La persona física no presentará la declaración mensual y la persona física está relevada de presentar las declaraciones informativas. Repito esto siempre y cuando haya elegido esta opción y cumpla con los requisitos que son no exceder de los 300,000 pesos de ingresos anuales y que además de tener ingresos por plataformas digitales, también tenga ingresos por salarios e intereses, pero insisto, es muy importante considerar que no puede exceder los 300,000 pesos al año de esos ingresos. Asimismo, para el caso de pagos definitivos donde haya obtenido ingresos de la plataforma digital, pero además haya tenido cobros directos al usuario, el retenedor es el que presenta la declaración de pago de retenciones a través de plataformas tecnológicas y en este caso el IVA retenido se considera un pago definitivo. Por su parte, la persona física tiene que presentar su declaración de pago definitivo de IVA persona física por los cobros directos de las operaciones que realizó a través de plataformas tecnológicas. Va a aplicar en este caso una tasa de retención del 8%, no efectuará acreditamientos o disminución por gastos e inversiones y está relevada de presentar las declaraciones informativas correspondientes. Para el caso del IVA a cargo de personas físicas que hayan efectuado cobros directos de operaciones realizadas a través de la plataforma tecnológica, como ya lo habíamos planteado, las personas físicas presentarán su declaración mensual por los cobros de las contraprestaciones que hayan realizado directamente del adquiriente, la cual se considera como pago definitivo mediante la presentación de la declaración de pago definitivo de IVA personas físicas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponda el pago. La presentación de la declaración se realiza de acuerdo con la guía de llenado de la declaración que para tal efecto se publique en el portal del SAT. Actualmente ya la plataforma, más bien el micrositio del Servicio de Administración Tributaria relativo a este régimen de ingresos por plataformas tecnológicas, ya tiene todo habilitado a efecto de que estos contribuyentes que están tributando en este régimen pues puedan presentar las diversas obligaciones a través de este micrositio. Asimismo, es obligación por parte de estas personas proporcionar el registro federal de contribuyentes a esa plataforma o aplicación que va a fungir como retenedor, ya que esto sí pues va a impactarle sobre todo en las retenciones o las diversas tasas correspondientes. Por ejemplo, para efectos del impuesto sobre la renta, si proporciona este contribuyente su registro federal de contribuyentes, le van a aplicar las diferentes tasas que vimos en el artículo 113A de la ley del impuesto sobre la renta, donde va dependiendo el monto del ingreso mensual que haya obtenido o del ingreso diario, pues va a ir variando la retención. Sin embargo, si no proporciona este contribuyente su registro federal de contribuyentes a la plataforma de forma directa le va a hacer la aplicación del 20% del impuesto sobre la renta. En este caso sí hay diferencia y se les recomienda a estos contribuyentes proporcionar su registro federal de contribuyentes directamente a la plataforma. Para efectos del impuesto al valor agregado, sucede lo mismo. Si le proporciona a la plataforma este contribuyente su registro federal de contribuyentes, pues va a ser exclusivamente el 50% de esa tasa de retención, dependiendo en dónde se encuentre o se ubique este contribuyente y se preste el servicio,
pues se va a retener el 50%. En caso dado de que no se le proporcione a la plataforma por parte de este contribuyente su registro federal de contribuyentes, la plataforma va a proceder a aplicar el 100% de la tasa correspondiente. Esto es muy importante que lo tengamos. Aquí este es un ejemplo de una constancia de situación fiscal al mes de mayo, donde, como les había yo comentado al inicio, ya existía pues estas obligaciones y este régimen, pero estaba incluido en el régimen de incorporación fiscal. Actualmente, bueno, pues ya a partir del 1 de junio fue que ya se formalizó este régimen de ingresos por plataformas digitales y bueno, pues ya tiene su propio régimen, sus propias actividades, obligaciones y pues esta sería básicamente la distinción. Anteriormente, conforme a esa resolución miscelánea fiscal, pues esas eran las obligaciones, estaba en el régimen de incorporación fiscal y tenía como obligación pues el pago definitivo bimestral del IVA y el pago definitivo bimestral del régimen de incorporación fiscal. Actualmente pues ya está como actividad empresarial y tiene régimen de persona física con actividad empresarial o profesional y tiene todas estas obligaciones a cargo. Esto ya a partir del 1 de junio de este año y nosotros tenemos información de que, bueno, todos esos contribuyentes que estaban únicamente en este régimen de incorporación fiscal, pues ya fueron migrados a al nuevo régimen, de personas físicas con plataformas digitales. Ahí valdría la pena, pues, checar su constancia de situación fiscal a efecto de ver si la autoridad ya realizó esa migración que pues iba a ser de oficio a partir de ese mismo 1 de junio de este año, porque los iba a sacar pues desafortunadamente del régimen de incorporación fiscal, ya no iban a estar tributando en ese régimen. Esta es la constancia de situación fiscal actual, donde ya pues se reconoce como tal ese régimen de actividad empresarial con ingresos a través de plataformas tecnológicas y esas son sus obligaciones: declaración anual de impuesto sobre la renta a personas físicas a más tardar el 30 de abril de cada ejercicio, del siguiente ejercicio, declaración de proveedores de IVA a más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda, pago mensual de IVA por actividades empresariales, régimen de actividad empresarial a través de plataformas tecnológicas, misma forma, más tardar el día 17 del mes calendario inmediato posterior a aquel a que corresponde el pago, y la obligación de pago provisional mensual del impuesto sobre la renta por actividades empresariales en el régimen de actividades empresariales a través de plataforma tecnológica, misma fecha, más tardar el 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquel en que corresponda el pago. Todo esto a partir del 1 de junio de este año. Pues estos son nuestros datos de contacto. Estamos a su disposición. Cualquier duda, aclaración, alguna problemática ya en particular con algún contribuyente, algún conocido, familiar, estamos con gusto para ayudarles, para orientarles. Desafortunadamente, como les comentaba, y es del conocimiento de todos ustedes, pues por las restricciones sanitarias que presenta pues nuestro estado, se están privilegiando los servicios de nuestra delegación. No se han cerrado desde el mes de marzo. Nosotros continuamos prestando nuestros servicios, simple y sencillamente que lo hemos hecho a través de correo electrónico, vía telefónica, o inclusive tenemos chat directamente en línea de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, en nuestra página de internet, que también está citada ahí en esta presentación. Y a partir del mes de agosto ya empezamos a dar
citas presenciales. Sin embargo, bueno, pues tenemos que estar controlando el ingreso de pues nuestros asistentes para que no haya aquí pues algún riesgo de contagio. Entonces, con gusto les podemos agendar su cita. Entran a nuestra página correo, de internet www.prodecon.gov.mx y ahí nos agendan su cita, qué día y a qué hora requieren ustedes su cita y con mucho gusto ya les estamos empezando a dar atención de forma presencial. Por mi parte es todo. Les felicito nuevamente por su aniversario a la Facultad de Contaduría, a la universidad por este espacio y me reitero a sus órdenes por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Con gusto estoy para atenderles. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a Gracias. usted, maestro. Le queremos agradecer su participación en estas festividades del aniversario. Y bueno, vamos a abrir, como comentamos en el chat, un espacio para poder cubrir algunas dudas que de hecho algunas ya empezaron a aparecer en el chat, pero me voy a permitir leer una de las que ya aparecieron, pero igual los que deseen participar, si son tan amables de levantar la mano para poderles brindar la oportunidad de que a viva voz puedan darnos su cuestionamiento. ¿Qué pasa si la plataforma no emite la constancia de retención y si se dio de alta? Pregunta una persona. Bueno, ahí lo que podemos es revisar la constancia de situación fiscal, su CIF, directamente para ver si aplicó o no aplicó ese movimiento. Y también lo que podemos hacer es presentarle directamente una queja al Servicio de Administración Tributaria para que él nos confirme si se efectuó o no se aplicó ese movimiento. También lo que hemos estado haciendo es estar presentando casos de aclaración, donde, bueno, pues nosotros imprimimos o le damos el famoso pantallazo, ¿verdad? Lo que nos está arrojando el sistema en ese momento y se adjunta al caso de aclaración, pero en ambos casos nosotros lo que estamos haciendo es turnarlo al área de quejas, porque no nada más es exclusivo de este régimen. La verdad es que los diversos servicios que presta el Servicio de Administración Tributaria a través de Internet tienen intermitencias, tienen horarios de saturación, ¿verdad? Y pues nos encontramos de forma continua presenciando estas problemáticas que tienen los contribuyentes. Sin embargo, es muy importante que el contribuyente en ese momento el mensaje que le arroje el sistema o la problemática que esté presentando vaya documentando a través de estas impresiones de pantalla la diversa problemática que esté presentando para que con ese cúmulo probatorio nosotros vía queja le demostremos al Servicio de Administración Tributaria la hora y el día en el cual se hizo el movimiento o se quiso hacer el movimiento y ellos revisen esas intermitencias que hayan tenido. Hay algunos en donde sí nos responden efectivamente fue un problema a nivel nacional o a nivel estatal o de determinada región, pero no te preocupes, como sí está demostrado con la fecha y la hora en la cual estamos nosotros haciendo ese intento para dar ese movimiento, nos validan a que quede en la fecha en que se está demostrando que se intentó, porque muchas veces, como les comenté aquí, el aviso se tiene que presentar para elegir esa opción, pues en el momento en que se está dando el primer acto de aplicación, que esto es cuando se hace la retención y hay que presentarlo dentro de los 30 días. Y como ese, bueno, pues hay varias obligaciones a efecto de que ese contribuyente pues no pierda ese derecho de ejercer esas facilidades a través de esas opciones. Muy bien. Isaac Rodríguez pregunta, ¿cuándo nace la obligación de mi parte para hacer declaraciones provisionales? Si obtengo ingresos por compra y venta de acciones del mercado de valores,
a través de una aplicación digital? Bueno, ahí me parece que no es una cuestión eh, de la plataforma. A ver, en este régimen, la plataforma es la que va a ser la obligada a hacer la retención correspondiente. Si es que esa operación generó algún impuesto que se deba de pagar. En ese caso, la plataforma es la que va a hacer la declaración. Para poder responderle la pregunta, Isaac, tendríamos que ver qué régimen es en el que está tributando para ver con qué fecha o en qué momento tendría que presentar ese contribuyente, y eso tiene que ir directamente acorde al régimen en el que esté tributando como contribuyente. Ok. Eh, el doctor Carlos Enrique Pacheco Cuello pregunta, ¿qué opina que los bancos ya no entregan los comprobantes o estados de cuenta con el pago del IVA? Doctor, la verdad es que no me había dado cuenta de eso. Me está usted enterando. Desafortunadamente no me había yo percatado de que el banco ya no le está entregando el estado de cuenta con el pago del IVA. Pero es una cuenta de nómina, de qué naturaleza es su cuenta, doctor. A ver, a ver. Bueno, en realidad son cuentas normales, ¿no? Por ejemplo, si yo compro una plataforma para conferencias, eso me lo cargan, pero no me dan un comprobante, porque no hay ahora sí que no te emiten ahí el comprobante como el único que lo manda es ahora Citibanamex, los demás, olvídense, ¿no? Nada más tienen que consultar con o sea, con el documento virtual que pues aparece o que tienes que bajar a tu celular o a cualquier lugar, ¿no? Entonces yo no tengo ahí el documento donde me diga que el IVA pues lo estoy pagando, ¿no? ¿Sí? Pero además los bancos tienen otra problemática, ¿no? Los bancos cargan IVA sobre intereses también, ¿no? Entonces eso pues es ilegal, es anticonstitucional para mí, ¿no? ¿Sí? Eso le iba a comentar, doctor. Como les comenté al inicio, nosotros tenemos ese procedimiento de queja donde en este caso, como usted lo comenta, el banco pues se convierte en un retenedor de ese impuesto, y como tal, pues nosotros tenemos competencia y la facultad de tramitar esa queja a efecto de cuestionarle esa retención que hizo el banco y las razones por las cuales en su estado de cuenta no le está reflejando ese IVA. Para eso tenemos ese servicio de queja, Ah, ok. y con mucho gusto, si usted nos comparte su asunto, podemos emplazar al banco en ese sentido. Sí, porque definitivamente a nadie le expide eso. Es más, yo como conferencista, por ejemplo, tuve que comprar una plataforma para dar conferencias, ¿no? Pero como la compro vía tarjeta de crédito, ok, pues no me mandan ahí una factura, ¿no? Por los bancos, ¿no? Ok, nada más el ticket donde pagué, pero donde no consta eso, ¿no? Solo, bueno, sí consta, ¿no? Pero realmente, pues, fácilmente eso se puede deteriorar, ¿no? Entonces, eso hay que Exacto. tener cuidado, ¿no? ¿Sí? Sí, pero ahí me parece, doctor, que el banco, bueno, nada más estaría fungiendo como pagador. Vamos, usted utilizó su tarjeta a efecto de pagar ese programa. Entonces, quien le debiera expedir ese comprobante, pues a mi consideración no es el banco, sino a quien usted le compró ese programa. Claro, Ese- pero eh, pocas veces no los mandan, ¿no? Entonces, esa sería una queja que a lo mejor sería, pues, prácticamente pasarse de usted, ¿no? ¿Sí? Sí,
Sí, cómo no, con mucho gusto, doctor. Nosotros le apoyamos, nos comparte su problemática y a través de este servicio podemos requerir tanto al banco como a la persona a la cual usted le compró ese programa. Correcto, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Eh, Otra pregunta. Un contribuyente RIF que obtiene ingresos por plataforma, produce postres y vende solo a través de plataforma, ¿se puede quedar en declaración definitiva bimestral o tiene que pasar a provisional mensual? ¿Hay que realizar aumento de actividad? Sí, de hecho, ese caso, pues de conformidad con lo que hemos visto, pues ya no debiera de estar en el régimen de incorporación fiscal si exclusivamente percibe ingresos a través, o más bien realiza su actividad a través de plataformas digitales, debido a que ya debiera de estar migrado a este régimen más bien. Ya no tendría por qué estar en RIF y desde junio, pues ya no tendría que estar presentando las pues obligaciones bimestrales. Muy bien. Dos últimas preguntas. ¿Qué puede hacer el contribuyente si la plataforma no realiza la retención? Igual tenemos quejas, ya empezamos de hecho a tramitar algunas quejas en contra de algunas de estas plataformas, precisamente por lo que tiene que ver a esta problemática de la retención. Hay algunos contribuyentes que no les queda pues clara la tasa de retención o consideran que se les está reteniendo en mayor cantidad a la que establecen las disposiciones que acabamos de ver. Entonces, afortunadamente tenemos este servicio donde, si bien es cierto, pues estas plataformas no tienen el carácter de autoridad fiscal federal como tal, sin embargo, pues sí las consideramos o se equiparan a una autoridad federal porque fungen como retenedores para efectos del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Entonces, en ese caso, ya empezamos a tener problemáticas que nos plantean los contribuyentes específicamente por la obligación de las plataformas de la retención y afortunadamente sí nos han contestado. Estamos ya tramitando esas quejas. En este caso lo que le ofrecemos es que se acerque con nosotros, nos comparta igual cuál es la problemática y nosotros procedemos a tramitar su queja, que además pues es un procedimiento muy expedito. Muy bien. Y ya por último, Edgar Gio nos comenta, cada contribuyente es responsable de su situación fiscal. Uber emite la factura al público en general, no es responsabilidad de Uber emitirla, ya que no le corresponde. Al emitirla no cuadra con los ingresos reales que tuvo el conductor. ¿Qué se podría hacer al respecto? Exactamente, es la problemática que estamos tratando y es con esa misma plataforma que el contribuyente se queja de esa situación que no, pues de conformidad con las retenciones que hemos visto y la mecánica de la obligación de la plataforma, pues a consideración del contribuyente le están reteniendo más y en este sentido pues están tramitando las quejas. Lo que le invito al contribuyente o la forma en la cual podemos allegarnos de más información y determinar si efectivamente la plataforma está reteniendo un porcentaje mayor es que se acerque con nosotros, tramitamos la queja y les reitero, sí nos está dando respuesta la plataforma y a efecto de pues esclarecer esta situación y pues no afectar a ese contribuyente. Esa sería Perfecto. la opción. Muy bien, pues le agradecemos mucho haber dado respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos de parte de los asistentes a esta reunión. Y bueno, de manera virtual le queremos agradecer y le vamos a hacer llegar el reconocimiento pertinente, pero me gustaría compartir con usted y con todos los asistentes el reconocimiento que eh, el maestro Aureliano Martínez Castillo, director de nuestra facultad, le otorga en nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Contaduría y Administración, al licenciado Israel García Escutia por su destacada participación como expositor invitado en la conferencia
las plataformas digitales y sus obligaciones fiscales. En el marco de los festejos conmemorativos a estos primeros 58 años de la Facultad de Contaduría y Administración, Mérida, Yucatán, 10 de noviembre, reitero, lo firma el maestro en finanzas, Aureliano Martínez Castillo, director de nuestra facultad. Licenciado, pues no queda más que agradecerle el haber aceptado la invitación, decirle que las puertas de la facultad están abiertas y a su disposición en el momento que usted desee volver a compartir con todos nuestros estudiantes, profesores, pues parte del trabajo que usted desarrolla ahí en la Procuraduría y que es de tanta importancia y relevancia para el trabajo profesional de nuestros estudiantes, nuestros egresados de la licenciatura de Contaduría Pública. Muchas gracias. El agradecimiento es mío a todos ustedes, a la facultad, a la universidad, por permitirme compartir pues este pequeño espacio, y claro que sí, les tomo la palabra. Vamos a estar ya participando de forma más frecuente con diversos temas que son de su interés, a efecto de que pues también los estudiantes pues tengan de primera mano, ¿verdad?, la práctica de todo este tipo de asuntos y lo que vivimos día a día, tanto contribuyentes como los profesionistas como ustedes. Nuevamente les agradezco y quedo a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. licenciado, y buenas noches a todo el público que nos acompañó. Y reiterarles la invitación a que por favor consulten el programa general de actividades. El próximo día jueves continúan las actividades con una interesante plática organizada por uno de los cuerpos académicos de nuestra facultad. Sin más preámbulo, buenas noches. Pasen ustedes buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno. Bye.